Saludos, muy buenas tardes, 12:26 de la tarde, en el que seguimos muy pendientes de la evolución de la pandemia en la comarca del Campo de Gibraltar y, como no, en nuestra ciudad de Algeciras. Actualmente en la comarca hay 272 casos activos de COVID-19, una cifra bastante elevada, ya que hace un mes no llegábamos ni a 4 o 5 casos activos en todo el Campo de Gibraltar. En Algeciras, en las últimas 2 semanas se han detectado 78 nuevos casos activos de coronavirus. Además, sin salir de nuestra ciudad, hablamos del Hospital Punto Europa de Algeciras, porque la aparición de un positivo en un enfermo que necesitó atención en la planta de medicina interna ha provocado que una veintena de trabajadores del hospital hayan tenido que confinarse en sus domicilios hasta que se les realicen las pruebas PCR para ver si finalmente tienen coronavirus. Dicho lo cual, bienvenidos a Redacción Plus, comenzamos. Pues vamos a comenzar yéndonos en directo hasta el Llano Amarillo, porque hay una buena noticia para los que suelen aparcar en sus vehículos en esta zona de la ciudad, porque la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras reabrirá a partir de este viernes los aparcamientos gratuitos para el uso de la ciudadanía, para el uso de los vecinos de Algeciras. José Manuel Sánchez, han comenzado ya a desmontar las áreas de espera y preembarque debido a que obviamente no ha habido operación Paso lo Estrecho, y desde este viernes todo el que quiera puede volver a aparcar gratuitamente en el Llano Amarillo, ¿no? Muy buenas tardes, Adrián, muy buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo a través de Onda Algeciras Televisión, a través de esa telefísica o también a través de las redes sociales. Y sí, Adrián, a partir de este viernes, pues todos esos conductores van a poder de nuevo aparcar de manera gratuita en la zona del Llano Amarillo. Me voy a andar un poquito por aquí, fíjense ustedes, esto que estaba lleno de carpas blancas por la posible llegada de los vecinos musulmanes que iban a cruzar, en este caso hacia Marruecos, y ya saben ustedes que con el cierre de fronteras y por la pandemia, este año no se ha podido llevar a cabo esa operación Paso al Estrecho 2020. Pues bien, la autoridad portuaria hizo como unas previsiones montar esas carpas por si el rey de Marruecos decidía de un día para otro abrirlas. Viendo la fecha en la que estamos ya pasados el Ecuador del mes de agosto, la autoridad portuaria ha decidido quitarlas, ya está todo desmontado. Aquí, en este lado, vemos ya cómo están recogiendo la última carpa en esos camiones, están los operarios retirándola, al igual que los servicios que están al fondo, porque hay que recordar que esta zona era una zona de espera, una zona de preembarque, un área también de descanso para aquellas personas que llevaban pues más de 1.500, más de 1.800 kilómetros cruzando pues desde Francia hasta España o desde Bélgica hasta este punto, ¿no? Porque hay que recordar que nuestros vecinos, en este caso marroquíes, que están en otras ciudades europeas, deciden venir con sus coches y esta era la zona pues de descanso. ¿Qué supone la retirada y la apertura de esta zona para la ciudad? Supone muchísimo, Adrián, ya que los propios comerciantes, en este caso Apimeal, festejaban, ¿no?, la buena iniciativa por parte de la autoridad portuaria, ya que esto da un balón de oxígeno al comercio tradicional, al comercio del centro. ¿Por qué? Porque claro, no es lo mismo meter el coche en un parking, no es lo mismo aparcar bastante lejos a la zona del centro que aparcarlo aquí, porque esto es un espacio muy grande en el que caben numerosos vehículos. Y no solamente, Adrián, la imagen de hoy sería la retirada de estas carpas, ¿no? Otra imagen es la que está sucediendo allí al fondo. La semana pasada hablamos un poco de ese derribe parcial, ¿no?, de la lonja pesquera de Algeciras, y que ya es una realidad. Veíamos la parte posterior, ¿no?, de la fachada, que sí, que se había retirado, pero ya ha comenzado esa demolición de la zona sur. Se va a seguir manteniendo la otra zona, ¿no?, que como bien dijo la autoridad portuaria en una nota de prensa, se va a mantener esa zona pesquera, incluso algunas mejoras como son los cuadros de luces, como puede ser los aseos e incluso su interior, que va a sufrir una remodelación. Sí es verdad que esa imagen va a cambiar y esa zona pues se va a destinar a la próxima OPE 2021, porque
ya la autoridad portuaria está pensando en la siguiente operación Paso del Estrecho, que será nada más y nada menos que el próximo año, si la pandemia no lo permite. Pues muchísimas gracias, José Manuel Sánchez, desde la zona del Llano Amarillo, y que, como bien ha dicho, el próximo viernes se volverá a habilitar para que todo el vecino que quiera pues pueda aparcar ahí su vehículo de forma, como decimos, gratuita. Muchísimas gracias, José Manuel Sánchez. En un ratito vuelvo contigo. Nosotros le vamos a contar otra cosa, porque Comisiones Obreras, a través del Sindicato de Sanidad y sectores sociosanitarios de la provincia de Cádiz, han denunciado el aumento progresivo de las agresiones a los trabajadores de los centros sanitarios en la provincia durante los últimos años. Susana de la Losa, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy en Onda Algeciras. Igualmente. Susana, aseguráis que las agresiones a personal sanitario en los últimos años pues está en aumento, ¿no? Sí, desgraciadamente desde el 2014 hacia acá ha habido un aumento progresivo, que llegando incluso a más de 200 agresiones, como fue en el año 2019. Es decir, en este último año, en el año 2019, que es el último año que supongo que tenemos datos, ¿cuántas agresiones? Me dice más de 200 agresiones a personal sanitario en toda la provincia de Cádiz. 202, exactamente. ¿Y sabemos aquí en Algeciras el dato que tenemos aquí en Algeciras o no? Nosotros ahora mismo tenemos el porcentaje y ha ido en aumento, pasando en los últimos 13 años de 2 diarias a 4. O sea, se ha duplicado el caso de 2 a 4 agresiones diarias a personal sanitario en Andalucía. En Andalucía. Oye, Susana, con esta situación que estamos viviendo, este terremoto, esta crisis sanitaria que estamos viviendo, supongo que se agravará estas agresiones, ¿no? O no, es decir, ¿la gente se está comportando de una forma más civilizada o está habiendo más agresiones? La verdad que es penoso decirlo, pero el tema también, los nervios que está la gente, la tensión que está pasando, hace también que haya agresiones aún después de la situación que estamos viviendo el personal, tanto sanitario como no sanitario. Susana, ¿hay un perfil de agresor común? Es decir, ¿hay un perfil de agresor a estos profesionales sanitarios o no? ¿Es una persona cualquiera que entra en cólera Sí, desgraciadamente no hay un perfil determinado, porque hay veces en que es la situación la que desborda los nervios a lo mejor, pues, aunque haya algunas personas que repiten y son a lo mejor algo más conflictivas, pero sí que se puede dar el caso en cualquier persona que se encuentre en una situación de demora de asistencia debido a lo mejor a la falta de cobertura del personal, y no entiende que el personal que está en la puerta o que le está atendiendo no tiene culpa, ¿no?, de la situación. Bueno, y al fin y al cabo lo que vosotros demandáis del sindicato, que haya una seguridad para este tipo de ocasiones y para estos trabajadores que al fin y al cabo pues están salvando vidas, ¿no? Efectivamente, además ya en repetidas ocasiones hemos hablado y lo hemos solicitado en el Comité de Seguridad y Salud, de que haya vigilantes en todos los centros de atención primaria, igual que en el hospital, para que en estos casos siempre impone y la persona que está un poco más, a lo mejor más alterada, pues se viene un poco abajo sin llegar a realizar la agresión. ¿En qué plantas, o es que no sé cómo se llama eso, en qué departamentos son los que hay más tipos de agresiones? Es decir, supongo que tema psíquico, ¿no? Nosotros ahora mismo en urgencia. En urgencia. Ahora mismo, igual que los centros de atención primaria, son los sitios donde estamos percibiendo mayor número de agresiones. Y por eso solicitamos que se haga una evaluación de riesgo de los puestos, de los trabajadores y de las unidades, haciendo un mapa de riesgo que se puede llevar a cabo con un estudio. De hecho, hay ya formado un grupo de trabajo por parte de la Viceconsejería de Salud y Familia, que se puso en marcha en febrero del 2019, del año pasado, y se volvió a reunir en mayo para conseguir, pues entre todos, visualizar los riesgos y poner las medidas necesarias para no llegar a sufrir agresiones estos profesionales. Susana, ¿por qué crees que ocurre esto? Es decir, en pleno siglo XXI, en pleno año 2020, pues sigue habiendo algunos descerebrados que agredan al personal sanitario, que al fin y al cabo le están ayudando a él para que supere algún tipo de enfermedad o que se cure y tal. ¿Por qué crees que ocurre esto? Yo creo que realmente se ha perdido un poco el respeto, ¿no? Entonces, tiene que haber una campaña fuerte de concienciación a la población
donde se haga ver la dignidad, ¿no?, y la profesionalidad de estos trabajadores, y que se valore realmente que están poniendo en riesgo sus vidas para ayudar a los demás y para salvar, en muchos casos, como estamos ahora desgraciadamente con el COVID, para salvar vidas. Susana, vosotros desde el sindicato supongo que habréis hablado con distintas administraciones, supongo que con la Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia en esta materia en nuestra comunidad. ¿Qué es lo que os dice la Junta de Andalucía cuando le trasladáis esta grave problemática que están sufriendo los trabajadores sanitarios en los centros hospitalarios? Pues la verdad es que nosotros, cuando se lo trasladamos, ellos dicen que tienen previsto llevar a cabo las propuestas que le pongamos encima de la mesa. Por eso se creó este grupo de trabajo, que nosotros nos gusta llamar el Observatorio de Agresiones, y que ellos van a poner de su parte, pero desde mayo no hemos vuelto a reunirnos, con lo cual nos hace un poco prever que las buenas intenciones no van a llegar al final. Esperemos que no sea así. Susana, me comentabas al principio de la entrevista que en el año 2019 hubo más de 200 agresiones en la provincia de Cádiz. Este año, supongo, bueno, habrá sido bastante malo en cuanto a este tema, pero ¿ha habido otros años anteriores en los que haya sido pues peor esta cifra de agresiones? Es decir, sí. ¿Qué año ha sido el peor en cuanto a agresiones a sanitarios? Nosotros desde el año 2008, desde la crisis económica, sí, desde el comienzo de la crisis, en el 2010 hubo un repunte importante, porque iba en descenso la curva, pero en el 2010 hubo un repunte. Después hubo 2 años un poco más tranquilos, que descendió un poco el número de casos, pero a partir de 2014, el último lustro, ha sido en aumento continuo. O sea, que quiero decir con esto que el año pasado fue el número más alto. Este año espero que no lo superemos. Bueno, con el camino que vamos con el coronavirus, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, ya tenemos bastante. Oye, Susana, y en cuanto a los municipios de la provincia de Cádiz, ¿hay algún municipio que se lleve la palma? Es decir, que haya sido el más, no quiero decirlo así, pero el que se haya agredido más a personal sanitario, o eso. Hombre, no... coincide normalmente donde están los centros más grandes, como es Cádiz, capital. Cádiz, Algeciras, ¿no? Eso es, donde están los centros sanitarios, donde hay más, claro, hay que atender a más población y se da hay más casos de agresiones. Bueno, Susana, ya por último, mandarle un mensaje a la gente que los sanitarios están ahí para ayudar y para ayudarnos a superar y que si vemos algún día pues algún tipo de comportamiento de este tipo, pues salgamos a la ayuda de este sanitario, ¿no? Pues sí, yo espero que la gente, la población en general se conciencie y hará más, ¿no?, de la labor que están haciendo estos trabajadores, y que en caso de que haya alguien que en un momento dado pues pierda los nervios, sea entre todos, tengan el apoyo, ¿no?, de todos no solo de que también las autoridades, los vigilantes, pues también la población sea consciente que estamos para ayudarles, siempre para ayudarles a su lado, y vamos a seguir así. Pues Susana de la Losa, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy en Redacción Plus. Gracias a ustedes. Gracias. Y nosotros vamos a hablar ahora de otra cosa, porque se cumplen 84 años del inicio de la Guerra Civil Española, una contienda entre hermanos que se llevó por delante a decenas de miles de españoles. En esta guerra, Algeciras jugó un papel fundamental. ¿Quieren saber por qué? Bueno, pues no se pierdan el siguiente reportaje que les hemos preparado. Vamos a verlo. Podemos decir que el gran auge económico y el crecimiento de Algeciras vino después de la guerra, a consecuencia de la importancia del puerto pesquero. Cuando sobreviene el principio de la guerra civil, es una posición clave, y se puede decir que en gran medida la guerra se decidió en la zona de Algeciras, la zona del Estrecho. ¿Por qué motivo? Porque es una zona de una importancia estratégica mundial. Por aquí habían entrado los musulmanes el año 711. El descuido de la guarnición de Gibraltar hizo que ésta se perdiera en 1704. Este puerto había estado abandonado y solamente fue a raíz de la conferencia cuando tuvo importancia. Y se puede decir que la importancia en la guerra no fue exactamente
el llamado Convoy de la Victoria, que fue el 5 de agosto, y que unos cuantos barcos mercantes con una escolta mínima trasladaron algunas tropas a la península. Tampoco se decidió la guerra por el puente aéreo, que fue el primer puente aéreo de la historia. Fue después de la consolidación de Algeciras en uno de los dos bandos, en el bando, vamos a llamar nacionalista o como quiera llamarse, o alzado, cuando hubo un tráfico tal de mercantes entre África y Algeciras que permitió el transporte de un ejército, que fue el ejército que hizo todas las operaciones posteriores. Curiosamente, en ese momento y por motivos obvios, se había interrumpido el tráfico comercial. Era prácticamente un tráfico militar, porque esto era una zona de guerra muy importante. Después de la llegada del primer convoy de tropas, hubo una acción de represalia que fue el bombardeo por parte de la escuadra republicana de Algeciras, y todas estas cosas son ya pertenecen a otro momento, a otra historia. Son tan amplias y tan interesantes que merecen un tratamiento independiente. Podemos decir que el lugar donde nos encontramos ya existía básicamente como ahora en aquella época, en 1936. El parque, que formaba parte de una extensa zona verde que iba desde la Plaza de Toros antigua hasta los cuarteles, si se hubiera respetado esa alameda y esa zona verde, Algeciras tendría un atractivo de tipo jardines extraordinario, pero desgraciadamente el crecimiento de la ciudad anuló esa alameda y esos alicientes de tipo verde. Ya digo, si hubiera sido, si la República, si el gobierno central hubiera mantenido el control del estrecho, tanto por parte de su marina como por parte de su aviación, pues no sé yo si la guerra se hubiera interrumpido, pero hubiera sido de otra manera, hubiera sido algo completamente distinto. Algeciras siempre ha tenido una importancia estratégica fundamental. Cuando ha sido descuidada, pues ha habido unas consecuencias no deseadas generalmente. Cuando se ha atendido, los resultados han sido extraordinarios. Pues maravilloso reportaje sobre la guerra civil, cómo se vivió la guerra civil en Algeciras, con el profesor Carlos Gómez de Avellaneda, presidente de la asociación La Trocha. Ahí queda ese reportaje. Y nosotros le vamos a comentar en 5 minutos que ecologistas están denunciando la alta contaminación por glifosato, que hay en distintos puntos de nuestra comunidad andaluza. Te lo cuento, como digo, en 5 minutos, no se vayan hasta ahora. Pues señores, 1:10 de la tarde de este miércoles, se lo comentaba antes de irnos a publicidad, ecologistas están denunciando la alta contaminación por glifosato que hay en distintos puntos de nuestra comunidad andaluza, nuestra comunidad andaluza. El glifosato, básicamente, para que ustedes lo conozcan, es un herbicida que se usa para eliminar hierbas y que al parecer acaba en nuestros ríos y pantanos. Pues bien, un sitio que tiene una alta contaminación en glifosato es el embalse de Charco Redondo, que abastece agua al campo de Gibraltar. Isabel Torres, portavoz de Verdemar, Ecologista de Nación, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Algeciras. Muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Bueno, Isabel, lo comentaba la introducción, ¿por qué es tan preocupante la situación que tenemos con este herbicida? Porque está catalogado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Así es, está catalogado desde el 2015
y todavía no han buscado una solución para evitar pues que nos contaminemos. Hay otras fórmulas que pueden utilizar, pero por lo pronto no se utilizan. Claro, porque para que la gente lo sepa, el glifosato es eso, ¿no? Lo que hemos dicho, un herbicida que se usa sobre todo en el tema de agricultura y que termina al final en nuestros embalses, en nuestros ríos, en nuestros pantanos y que, por ende, termina en nuestras casas, ¿no? Así es, el glifosato se usa mucho, como tú bien has dicho, en la agricultura, también en jardinería, en silvicultura, y para que la gente más o menos sepa lo que es, por ejemplo, cuando vamos por la carretera y vemos el borde de la cuneta que se ha puesto color amarillento como quemado, claro, ahí han usado el glifosato. Y como bien has dicho, eso termina en nuestros ríos, en nuestros pantanos. De hecho, Charco Redondo es el tercero a nivel nacional, el tercero, con mayor contaminación por glifosato en sus aguas. Es decir, que el embalse que abastece agua al campo de Gibraltar, a los ciudadanos del campo de Gibraltar, es el tercero a nivel nacional en cuanto a contaminación por glifosato, ¿no? Así es. Como dice, abastece a toda la comarca y esa agua no la estamos bebiendo nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos glifosato en nuestro cuerpo. Claro, entonces vosotros ¿qué es lo que pedís de Verdemar? Que esto no ocurra, ¿no? Claro, se están pidiendo otro tipo de soluciones, que una de ellas, la principal, es que el glifosato desaparezca, que no se sigan comprando productos con glifosato y que no se utilicen estas medidas para matar a las malas hierbas, porque hay muchas otras que se pueden utilizar y no hacen daño ni al medio ambiente, ni a los animales, ni al ser humano, porque es que esto es un círculo vicioso. Claro. Isabel, vosotros habéis puesto en contacto con, bueno, a través de Ecologistas de Nación, con distintos grupos parlamentarios para que esto pues no suceda. De hecho, hace poco, esta mañana, leía que Podemos Andalucía iba a llevar al Parlamento esta problemática, ¿no? Efectivamente, así es, para lo mismo, para ver si podemos buscar soluciones. Es que algo hay que hacer, no podemos seguir así. Que es que son más de 100 productos los que ahora mismo se venden que contienen el glifosato. Entonces, que es un continuo envenenamiento. Claro. Esto pasa en el Charco Redondo, pero también supongo que pasa en otros puntos de Andalucía, ¿no? Porque he visto un mapa en el que Andalucía es, vamos, punto, el Charco Redondo pues se lleva al final La Palma, pero es en muchos puntos de Andalucía donde hay una alta contaminación por este herbicida, ¿no? Sí, se ha comprobado por los análisis que ha hecho el Miteco de que lo que es nuestra provincia, la provincia de Cádiz, todos los ríos y pantanos están contaminados en mayor o menor medida por glifosato, todos. Y esto ocurre básicamente por el poder que tiene aquí la agricultura, ¿no? Porque es que no se explica de otra forma, ¿no? Claro, y por lo que te comento, porque también lo utilizan para el tema de matar las malas hierbas, que también se utiliza dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, las claro, cunetas de las carreteras, el tema de la agricultura, es que es un cúmulo de muchos. Isabel, tenemos que preocuparnos los ciudadanos del campo de Gibraltar por lo que tenemos en el Charco Redondo en este caso. Hombre, yo personalmente sí que estoy preocupada, porque como hemos dicho, Charco Redondo abastece de agua potable a toda la comarca. Claro. Entonces es un constante en lo que nosotros bebemos agua. Claro. Otra cosa preocupante también es el nivel de los pantanos, ¿no? Cambiando un poco de tema, ¿no? Porque el otro día pasé por allí y es que yo soy joven todavía, tengo 24 años, pero es que yo nunca había visto los pantanos así, vamos. No, mira, yo te puedo decir que yo tengo 43. Y tampoco, ¿no? Y no, siempre he visto, cuando pasas por Charco Redondo, alguna que otra vez se ha visto el puentecito que hay debajo del agua. Claro. Pero es que yo pasé hace un par de semanas y jamás en los 43 años que tengo lo he visto como está ahora. Es que según la última noticia que ha salido podemos tener agua para un año. Claro. Y un año es nada. Hombre, entonces tenemos un doble problema. Por un lado, que tenemos poca agua para un año, como bien dice, y por otro lado, que esa agua está, vamos a llamar, contaminada por el glifosato, ¿no? Exactamente, son dos problemas. Claro. Y si no llueve, no podemos llenar nuestros pantanos, que ese es el problema, que no llueve. Claro. Pues Isabel Torres, portavoz de Verdemar, muchas gracias por estar con nosotros este ratito aquí en Onda Algeciras y esperemos que esta solución, pues obviamente se solucione a la mayor brevedad porque al fin y al cabo es un problema que nos repercute a todos los ciudadanos, a todos los vecinos del campo de Gibraltar. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo.
Y nosotros nos vamos a ir a conocer cómo se hace una prueba PCR para detectar el coronavirus. Me dicen los compañeros que no, que todavía no están preparados. Nuestro compañero José Manuel Sánchez en Preventor. Volveremos con él en un ratito para ver cómo se hace una prueba PCR. Pero antes, José Manuel Sánchez se ha ido hasta la Fundación Márgenes y Vínculos porque retoman el círculo de lectura que se vio pues parada, ¿no?, por el problema, por esta crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus. Vamos con José Manuel. Adelante, José. Muy buenas a todos, pues aquí nos encontramos en el barrio de la Caridad, muy cerquita de la capilla del Santo Cristo de la Alameda, donde hoy se está llevando a cabo pues una lectura, ¿no?, pública entre varias personas, ¿no?, en el que aquí la diversidad multicultural es lo que apremia. Y sobre todo, Nadia de Márgenes y Vínculos nos va a explicar y nos va a contar qué es lo que se está llevando a cabo aquí en el día de hoy. Nadia, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Márgenes y Vínculos, ¿no?, de nuevo levanta la voz y en el que dice que la multiculturalidad y la diversidad es lo más importante, ¿no?, entre culturas. Sí, pues el círculo de lectura vuelve de nuevo este año porque ya hubo círculos de lectura el año pasado. Pues en esta ocasión el círculo de lectura es un poco llevar la clase de español que estamos llevando en la fundación de alfabetización, la llevamos a la calle. Es un poco como que utilizar el espacio y salir a la calle. En este caso es un poco ejercer los derechos, como el derecho a la salud, pero también cumplir con los deberes. Quien dice derechos, dice también deberes. Entonces, en este caso estamos leyendo textos sobre el derecho de la salud y también fomentar también que la gente también cumpla con las normas, con los procedimientos y con sus deberes también como ciudadano. Nadia, un círculo de lectura que volvéis a la calle, pero con todas las precauciones del mundo con este tema del coronavirus, ¿no? Sí, hemos llevado la clase a la calle, pero siempre tomando distancia, usando la mascarilla, lo que he dicho antes. Hay que cumplir también con los deberes y con los procedimientos para garantizar seguridad, un mínimo de seguridad. ¿Cuántas personas han estado participando este tiempo atrás en los círculos de lectura? En la clase de español son 17 personas que están inscritas con nosotros y que están dando clase de alfabetización. En el círculo de lectura, unos 20 personas que están leyendo textos en relación al derecho a la salud. Entonces es una actividad complementaria al curso de español. Y pregunto, ¿aprueban o no aprueban? ¿Cómo van? Van bien, la verdad que sí, que tienen una buena profesora. Sí, lo que se está dando un poco es cosas prácticas, herramientas que el alumno necesita para integrarse en la sociedad, ¿sabes? Como siempre insisto en derecho y deberes. Claro. Lo que tengo que hacer, mi derecho, y lo que tengo que hacer también para ejercer mi derecho. Bueno, es que la diversidad y las culturas son preciosas, ¿no? Es rico, hay riqueza, la diversidad es riqueza. Cada cultura tiene sus positivos y negativos. Nosotros tenemos que coger lo positivo de cada cultura. Nadia, Márgenes y Vínculos, muchísimas gracias por atendernos y os dejamos con el círculo de lectura. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Adrián, pues hoy, miércoles 19, se está llevando a cabo esta edición que se retoma en la calle del círculo de lectura de Márgenes y Vínculos, en el que se está hoy hablando textos sobre la sanidad, sobre los derechos de la sanidad, y en el que estamos viendo aquí, en el barrio de la Caridad, como este círculo, este grupo bastante importante de unas 20 personas están aprendiendo el castellano, el español y están pues intentando integrarse, ¿no?, con nuestra cultura y nosotros también a la cultura de ellos. Pues muchísimas gracias, José Manuel Sánchez, desde el barrio de la Caridad con los amigos de la Fundación Márgenes y Vínculos. En un ratito vuelvo contigo para ver cómo se hace una prueba PCR, también con los amigos de Preventor. Y nosotros vamos a hablar ahora de deporte porque el Algeciras Club de Fútbol sigue planificando su plantilla para la próxima campaña. El último en llegar fue un delantero, también se ha perfilado la portería y todavía hacen falta que lleguen algunos refuerzos para el conjunto de Salva Ballesta, que este año sí pretende
pretende subir a la segunda B Pro. Nuestro compañero Kevin Gibaja ha hecho un reportaje sobre las altas, las bajas y los renovados del conjunto algecirista. Vamos a verlo. El Algeciras quiere hacer de 3 a 5 incorporaciones en su nueva plantilla, en las que interesan un mediocentro organizador, un jugador de banda, un atacante y lo más posible que un lateral derecho. A expensas de que se hagan oficiales estas incorporaciones, el Algeciras tiene por delante un paso firme que dar en su plantilla. Tanto es así que tendrá que acusar la baja sensible de Javi Jiménez, que ha recalado en el Salamanca. Es por ello que el Algeciras acaba de hacer las incorporaciones de 2 nuevos porteros. Uno de ellos es Guillermo Vallejo, procedente del Club Deportivo Guijuelo, y el otro es Gonzalo Piña, que proviene del Club Deportivo Pozoblanco, y que además le harán ambos competencia al recién renovado Romero. En cuanto a la saga defensiva, el Algeciras contará con los recién renovados Pablo de Castro y Álvaro Benítez, y con los recién fichados Robin Charles Lafargue y Ali Abdulrahman. En el lateral derecho se ha producido el fichaje de Melchor, que regresa al Algeciras. Por otra parte, otra de las zonas que se ha reforzado es la del lateral izquierdo, con Dani Espejo, procedente del Club Deportivo Linares, que le hará competencia al renovado Mar Linares. En el centro del campo, el Algeciras podrá contar con los renovados Iván Turrillo, capitán del conjunto algecirista, y Yago Pérez, además de los nuevos fichajes para la medular como Dani Sales y Yelko Pino. Aunque igualmente el Algeciras tiene en la agenda fichar a un mediocentro organizador como prioridad. Por las bandas, también podrá contar con Almenara, otro de los renovados en el conjunto albirrojo, y con Raúl Hernández, otro de los grandes fichajes del club algecireño. En cuanto a la delantera, el Algeciras tendrá en sus nuevas filas nuevas caras como la de Edu Ubis y Marcos Méndez, que han regalado ambos en el conjunto algecireño. Pues ahí veíamos ese reportaje que ha preparado nuestro compañero Kevin Gibaja sobre esos fichajes que está haciendo el Algeciras Club de Fútbol, los renovados, y cómo perfila la plantilla el conjunto algecirista para la próxima campaña, como decimos, en la segunda división B, y que pretende subir a la segunda división B Pro. Nosotros en un ratito hablaremos con una eminencia artística de esta ciudad, como es el profesor Antonio López Canales, pero será después de publicidad. Nos vamos, solo 5 minutos hasta ahora. Pues señores, cuando es la 1:12 de este miércoles, vamos a hablar, como digo, con una eminencia artística de nuestra ciudad de Algeciras. Él es el profesor Antonio López Canales, ya que este año, 2020, hace 45 años que creara el grupo Tria 75 junto a otros artistas como José Luis García Jaén y junto a Helmut Sieser. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Comentaba al principio, 45 años de que se fundara pues la Tria 75. ¿Cómo definiría lo que supuso para ti la creación de este grupo para tu carrera artística? Bueno, normalmente el pintor o el artista suele trabajar más bien aislado, busca la soledad porque es necesaria. Pero en este caso éramos 3 amigos que salíamos por ahí a pintar de vez en cuando, y un año nos propusimos, digo fundamentalmente amigos, y un año nos propusimos no solamente salir a pintar, sino exponer lo que habíamos pintado. Eso lo hicimos en el año 74, y en el año 75 pues se nos ocurrió darnos un nombre ya como grupo artístico, y fue la creación de Tria 75. Y supuso pues obligarme casi a pintar más de lo que pintaba. Porque cuando uno no tenía ganas de exponer o no tenía ganas de pintar, iba achuchado por los otros 2. O sea que era un ánimo constante entre nosotros 3. Supuso eso, una mayor producción quizás, el exponer conjuntamente, porque muchas veces hay que hablar de la soledad, no solamente del que pinta, sino la soledad del que expone, cuando se ve solo para montar su exposición, solo cuando no hay público que lo visite, y en este caso siempre estábamos muy animados porque éramos 3, y muy bien ha venido los 3. Antonio, estábamos viendo ahí ahora en imágenes, estábamos viendo pues algunas exposiciones del principio, y sobre eso te quería preguntar, ¿cómo fueron los inicios de Tria 75? Los inicios, pues más o menos lo que acabo de decir. Claro. Salir un fin de semana,
2 de nosotros a pintar. Ahí estamos viendo imágenes. Salir otro fin de semana, efectivamente, 3. Esa es la primera exposición de los 3 en el casino. La que estamos viendo ahí. Y un año decir, pues vamos a llamarnos algo. Tría 75 fue la ocurrencia. Esta es la primera exposición con el general gobernador militar. ¿Estamos hablando de qué mes? Ese mismo año 75 nos fuimos a Madrid, ¿sí? A la Galería Grifé y Skoda. Esa es la presentación, en octubre del 75. O sea, en mayo del 75 hicimos la primera exposición y en octubre del 75 exponemos en Grifé y Skoda, en Madrid. Está el embajador alemán que nos visitó. Antonio, si tuvieras que resaltar... Sí, sigue siendo Grifé y Skoda. Ya en el año 76 empezamos el viaje por Sanlúcar de Barrameda, pintando ahí en Bajo de Guía. Eso era a las 9 de la mañana. Qué maravilla pintar ahí con ese paisaje, ¿no? Sí. Eso es en el Gastor. Como llovía mucho, nos quedamos dentro de la pensión a pintar. El Burgo, ese cuadro no lo terminé porque esas nubes echaron mucha agua. Mucha agua. Ahí sí, en medio de la lluvia estaba pintando. Y ahí siempre rodeado de chavales, ¿no? De personal, claro. Eran vacaciones, eran Semana Santa. Normalmente hacíamos viajes en Semana Santa. Oye, Antonio, en el año 81 en Alpandeire. ¿Qué supuso también, si tuvieses que resaltar algo de tus otros 2 compañeros, qué sería algo que tuvieses que resaltar de cada uno de ellos? Bueno, aparte de la amistad que la hemos mantenido incólume hasta que se fueron, pues la tranquilidad, la parsimonia, el saber vivir de Pepe García Jaén, sí, y la disciplina y el buen hacer de Helmut. Eran 2 buenos amigos, ¿no? Hay veces que cuando Pepe había pintado un cuadro, normalmente eran guaches. Yo a lo mejor había hecho 2, pero Helmut había hecho ya 3 o 4. Siempre nos ganaba y además era el motor. Oye, Antonio, también fuiste profesor, ¿no? Fuiste profesor en el Cursal, en la Escuela Superior de Ingeniería de Algeciras. Sí. ¿Qué recuerdas de aquella época? Cuéntanos. Bueno, volver al Cursal, donde había sido alumno, cuando saqué un buen número en Madrid y pude elegir mi propio instituto, pues no lo dudé, me vine aquí y ahí he estado 25 años estupendo, recordando muchas veces las clases donde yo había sido alumno, por donde yo había correteado. Y siendo profesor, siendo catedrático de dibujo en el Cursal, me propusieron ser profesor también, podía hacerlo, profesor asociado de la Universidad de Cádiz para dar clases de geometría descriptiva y de dibujo técnico en la Escuela de Ingeniería, la Politécnica Superior, sí, actual. Y como era compatible y las horas me lo permitían, aunque durante algún tiempo tuve que dejar de pintar porque me faltaban horas, estuve 10 años en la Escuela Politécnica, que voluntariamente ya lo dejé porque era ya un poco agobiante atender a todo. Sí, difícil de compaginar una cosa con otra. La Escuela Politécnica me supuso un incentivo, porque tuve que seguir la preparación, que nunca decae, pero en este caso tuve que superar conocimientos que tenía para estar al nivel que había que estar en esta escuela de Algeciras, que siempre ha tenido muy buena fama. Antonio, de todas tus obras que hayas hecho a lo largo de tu vida, si tú tuvieses que quedar con una, ¿con cuál sería? No, imposible, ¿no? Eso es muy difícil. Hay... O a una que le tengan mucho cariño por algo en especial, por lo que supuso esa obra. Es que cada cuadro es diferente. O casi todos los cuadros me recuerdan a lo mejor una música o un momento o una situación. Y hay cuadros que me gustan muchísimo, pero a lo mejor no tengo de ellos un tan buen recuerdo como otros que me gustan menos. No, es muy difícil elegir un cuadro, no. Quizá siempre el último es el que más gusta. Siempre parece que el último es el que más gusta, porque yo primero me tiene que gustar a mí, después estoy contentísimo si hay un grupo de personas a los que les gusta también. Pero elegir un cuadro, como decir, es muy difícil, mi obra, como tampoco tengo un deseo, aunque ya el tiempo ha pasado mucho, de decir mi gran obra sería pintar tal cosa. No, yo he ido siempre haciendo camino, andando haciendo camino, como decía. Haciendo camino al andar, ¿no? Antonio, he leído que al
principio de tu vida, estuviste en el ejército, y yo te quería preguntar sobre eso. ¿Por dónde te venía ese...? ¿Por qué te alistaste al ejército? Y la segunda pregunta dentro de esta sería si tú siempre quisiste dedicarte al mundo del arte. Mis primeros recuerdos con un lápiz son de cuando tendría aproximadamente 5 años o 6 años en Toledo, de visita en casa de ahí estamos viendo una exposición nuestra en el Cristina. Esto fue aquí en el patio Algeciras. del Cristina llenísimo, porque habíamos traído mosto y jamón de por ahí de la sierra, Categoría. y eso fue lo que presentamos. Eso es un cuadro de Alcalá de los Azules, esto también es de Alcalá. Esto está pintado un miércoles santo. Mira, eso es un cuadro que me gusta muchísimo. No el que más me gusta, pero me gusta. Precioso. Es un cuadro grande que está en el Ayuntamiento de San Fernando, es de Alpandeire. Eso creo que es bonito pueblo de la Cartagima, pueblos de la Sierra de Málaga. Eso es simplemente una pared, los efectos de luz y sombra de una pared, y esto es el puerto de Algeciras, con la esa lonja que dicen que va a desaparecer. Bueno, está desaparecida casi, ya están derribando. Ahí tenemos el 10º, a los 10 años hicimos una exposición. Una exposición de la tría. En San Fernando, en el Hotel Cristina, ¿ves? Durante la exposición, durante los días que duraba la exposición, pues lo pasábamos bien entre nosotros porque nos juntamos entonces. Si erais amigos y... En noviembre del 79 en Cristina, y esto es Vallarta del 79 en homenaje a Rafael Argelés. Esta es de la última exposición nuestra, del año 1990 en Cajasur. Esto es una decoración que hicimos a la caseta Los Palmeros. Hicimos sobre todo Helmut, que era el gran pintor de decorado, del año 79, con el emblema de Tría. García G. muere en el 93, le hace la Fundación de Cultura un gran homenaje, un gran catálogo, pero entre Helmut y yo le hicimos también una exposición. 2 años después. Y a la semana siguiente de la exposición murió Helmut. Eso fue en febrero del 95 y él... Exactamente, febrero del 95. Murió. Ya entre su amigo, nuestro amigo Antonio Jiménez y yo, le hicimos a Helmut una exposición homenaje también. Esta es una página de la historia de Algeciras, del tomo 3, donde tuvieron a bien meternos en la historia de Algeciras. Oye, Antonio, te quería preguntar sobre el logo, el símbolo de Tría 75. Es como una especie de círculo con un triángulo. Un triángulo porque éramos tres. Ahí se ha visto la imprenta Baza, la última exposición. Un triángulo porque seamos 3 puntos y un círculo que está por fuera, porque era un círculo abierto. Tanto es así que en 2 ocasiones pusieron con nosotros personas que querían, pintores que querían exponer. Tere de Castro fue una de ellas y Jaime Sarabia fue otro. En cuanto a lo militar, pues mi padre era militar. Entonces, claro. Yo he vivido desde pequeñito la vida militar, cuartel o la escuela de gimnasia de Toledo, o el Castillo San Servando, donde había presos políticos, y el cuartel de San Roque. Y yo desde chiquitito, aunque mi padre nunca me animó, yo desde pequeñito siempre me ha gustado estar en un cuartel y ver la vida militar. Tanto es así que cuando tenía 14 años, mi padre me hizo educando de banda, con 14 años, que eso era asistir muy poco al cuartel porque estaba estudiando. Claro. Y ya con 16 años sí iba al cuartel durante el verano, seguía aquello. Después en el 70, cuando terminé el bachillerato, en el año 57, ese año terminé en junio, y en noviembre ocurrió el conflicto o la guerra, o como se quiera llamar, fue una guerra en Ifni, en el Sahara. Y como yo era cabo entonces, pues me tocó ir allí. Estuve 7 meses en la guerra aquella, volví todavía con el espíritu militar muy acrecentado y seguí en el ejército hasta que, preparándome para la Academia General, aprobé un grupo, había que probar 2. Y cuando iba a examinarme del segundo, me llegó el curso de sargento. El curso de sargento quería decir que ya el porvenir lo tenía resuelto. Entonces fui a hacer el curso de sargento, y cuando volví del curso de sargento, ya viviendo de verdad la vida cuartelera en oficinas y en sitios donde estaba más pendiente, más en contacto con los mandos, pues empecé a desanimarme un poco de lo que yo creía que era en total el ejército, y entonces me acordé de que desde pequeñito
yo había estado siempre dibujando y que con 14 años yo quería haber dejado el bachillerato elemental, que era entonces, y haber hecho, como muchos de mis amigos, hacer el magisterio. Mi padre me dijo que no, que terminara el bachillerato superior, los 6 años, las 2 reválidas, y que después eligiera. Y eso es lo que hice. Así que empecé a prepararme para la Academia General, aprobé un grupo, como he dicho, el segundo grupo ya estaba más desanimado, y entonces volví a acordarme de por qué no me dedicaba a la enseñanza. Si me gustaba el dibujo y me gustaba la enseñanza, iba a ser más feliz quizás en la enseñanza que en el dibujo, y entonces empecé a prepararme. Pero hice primero magisterio. Magisterio. En 3 años hice el magisterio, la reválida, las oposiciones. Dejé el ejército con mucho pesar, después de 13 años de vida militar, con mucho pesar, dejando muy buenos recuerdos, porque he aprendido muchísimo en el ejército. Lo dejé, y en cuanto terminé el magisterio empecé Bellas Artes, hice oposiciones a cátedra, y tuve la suerte de que me pude venir a Algeciras, y así está la cosa. Durante esos 6, 7 meses que me comentaba que estuviste en la guerra de... 7 meses, sí, estuve 7 meses, sí. ¿Allí pintabas o se te pasó por la cabeza alguna vez pintar? Dibujaba muchos sobres que ha sido una lástima no conservarlos, pero que casi siempre hacía algún dibujo alusivo a aquello. Allí había poco material, claro, pintar, y desde luego tiempo sí tenía, porque prácticamente, menos en contadas y terribles ocasiones, tiempo había porque no hacíamos absolutamente nada más que cuidar de la posición y vigilar, ¿no? Pero no había pensamiento ni tranquilidad para pintar, ¿no? Oye, Antonio, ya por último, si ahora mismo alguien en casa está viendo a algún chico la entrevista y le llama la atención el tema del arte y tal, ¿le animarías a que se dedicase al mundo del arte? Supongo yo que cada uno ha elegido una profesión, ha tenido la suerte de trabajar y elegir la profesión o la carrera o el oficio que le gusta. Eso es una bendición de Dios. Yo ya acabo de decir que fui militar un tiempo hasta que voluntariamente lo dejé, no quise seguir para la Academia General, no quise seguir siendo para llegar a oficial. Pero cuando yo estaba haciendo Bellas Artes, yo pensaba que era la carrera más bonita del mundo, como puede ser un médico o un abogado que esté defendiendo un pleito. Así que, claro que animaría yo al que tenga inquietudes artísticas, pues que se lance. Además, hay una cosa, modelar en barro es una forma de desahogarse tremenda. Así que, pues sí, por ejemplo, quita el estrés. Alguien que compra una pella de barro y que modele, que va a ese estrés que tiene, lo va a anular casi por completo. Pues Antonio López Canales, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Onda Algeciras, te lo agradezco mucho que hayas sacado un hueco. Muchas gracias hoy a vosotros, siempre con el recuerdo de mis amigos, que caramba, 45 años 45 años ya, de aquella fundación. Digo lo de fundamentalmente amigos porque cuando vi este reportaje sobre Martes y 13, que después de 20 años juntos, decía Chema que no sabía si habían sido amigos, quedé un poco, me desanimó bastante. Nosotros éramos sobre todo amigos que pintábamos y que lo pasábamos bien. Pues eso es lo mejor. Estar con amigos, pasarlos bien, que eso es lo más importante, y ahí queda, ¿no? Ahí queda la historia de estos 3 amigos que formaron, pues como bien dice Tria 75 hace 45 años y que hoy, en el año 2020, pues seguimos recordándolo. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues nosotros nos vamos a ir a conocer cómo se hace una prueba PCR solo en 5 minutitos, pero antes nos vamos a ir a conocer un edificio emblemático de nuestra ciudad como es la Casa Gajero. Vamos a ir allí con los amigos de AEPA porque estuvimos ayer tarde con ellos y esto nos contaron. Estamos en el edificio Gallero, el antiguo Hotel Sevilla. Es un edificio que se encuentra situado en la esquina de la calle Segismundo Moré y José Santa Cana. Es un piso notable, mejor dicho que un piso, es una edificación catalogada por el urbanismo de Algeciras en grado 2, lo que es de gran interés arquitectónico. Este edificio fue construido gracias a una señora
una mujer en aquella época de la familia Gallero que contrató a un arquitecto muy conocido de Madrid que se llamaba Emilio Antón Hernández, que luego fuera arquitecto de la ciudad de Madrid, en cuya capital se encuentran algunos edificios del mismo estilo que este. Durante algunos años después de su construcción, en 1924, fue la edificación más alta de todo su entorno. El entorno de entonces del hotel no era el actual. En aquella época, por aquí discurría el río de la Miel, que no estaba tapado, y el tren que iba a Madrid pasaba justo delante de su puerta. En la margen sur del río, enfrente justo del hotel, existían otros dos, que era el anglo-hispano convertido en un solar porque se derrumbó, y el hotel anglo-hispano que se ha convertido en el consulado marroquí. También existía, pero es en la misma banda del río, en la parte norte, que es donde estaba el Hotel Sevilla, estaba el Hotel Madrid. El Hotel Sevilla tenía un precioso mirador o templete que coronaba la esquina del hotel, que era circular. Ese templete tuvo que ser derruido en los años 70, porque hubo un ligero desprendimiento y los arquitectos que lo miraron dijeron que no tenía arreglo y que había que derruirlo. Eso hicieron, se perdió un algo muy bonito y valioso, pero se quedó sin él. La escalerilla que comunicaba la casa con ese templete está actualmente en la Capilla de Europa. El 7 de agosto de 1936, el barco Jaime de la República, porque ya estaba la guerra en sus comienzos, bombardeó Algeciras desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde ininterrumpidamente, causando bastantes destrozos en toda la zona de abajo de la ciudad, sobre todo la Marina y esta zona del barrio de la Caridad, y destrozó por completo el restaurante casero. El hotel en esos momentos abrió sus puertas a todo el vecindario que buscaban refugio allí, con un valor estupendo y con mucho valor. Doña Carlota tenía un socio con el que compartía la dirección del hotel. Un día este señor fue con su hijo de 12 años al muelle y a ver la descarga de unos caballos, y tuvo la desgracia de que el niño muriera al recibir una tremenda coz. Al poco tiempo del suceso, y no deseando vivir en una ciudad que le traía tan tristes recuerdos, le vendió su parte a doña Carlota. Este edificio es de estilo neohistoricista barroco y sus fachadas son impresionantes. Dan un estilo señorial al edificio. Tiene 4 plantas y cada una está decorada de forma diferente. La primera y la segunda son muy parecidas y la parte baja distinta de la última. La planta baja tiene amplios ventanales con paños decorados con bandeado a modo de sillares almohadillados.
La primera planta y la segunda tiene las ventanas anchas y estrechas con baluartes y frontón triangular. La tercera tiene muchas más ventanas con columnas y arcos de medio punto. Y los extremos del edificio son muy decorativos y muy altos. Tienen pilastras o columnas rematadas con pináculos verdaderamente impresionantes. Toda la fachada está muy adornada, casi de una forma un tanto excesiva. Tiene frutos, tiene pájaros, tiene frutos, tiene ángeles. Es muy curioso pasarse por aquí y echar una mirada a todos sus balcones. Este edificio dejó de ser hotel allá por los años 50 más o menos y se convirtió en sede de muchas cosas. Entre ellas fue juzgado, sede de la Compañía Transmediterránea, instituto, banco de sangre, cárcel, también fue residencia militar, sede de la sección femenina. Impresionante. Los pisos, algunos sirvieron de viviendas y actualmente la familia González Gallero habita en él. Está perfectamente conservado y es auténtica toda la fachada, no está alterado nada de sus adornos. Este precioso edificio es patrimonial de Algeciras y es una pena que muchas personas de las que aquí viven no lo conozcan. Yo invito a los algecireños a que, dándose un paseo, vengan por esta calle, se paren y contemple la belleza de sus fachadas. Pues ahí quedaba este reportaje que grabamos el otro día con los amigos de AEPA sobre un edificio emblemático de nuestra querida ciudad de Algeciras, como es la Casa Gajero. AEPA siempre echando una mano a Onda Algeciras Televisión para conocer, para reconocer en este caso algunos edificios emblemáticos de Algeciras que son poco conocidos, pero con este espacio que le brindamos nosotros en Onda Algeciras Televisión se puedan dar a conocer, y para que todos ustedes en casa pues conozcan todos estos edificios que jugaron un papel fundamental en Algeciras y que hoy en día pues no son tan conocidos. Como siempre, gracias a los amigos de AEPA. Mañana grabamos otros reportajes con ellos. Esta vez será en La Ballenera para conocer un poco más sobre este sitio, ¿no? Un sitio emblemático de Algeciras. Actualmente pues va mucha gente a pescar, gente a la playa, pero este sitio jugó un papel fundamental en los años de la posguerra aquí en Algeciras, porque se llevaban pues ballenas, precisamente, valga la redundancia, a la ballenera, para darle de comer a todas esas personas que, como digo, quedaban desamparadas durante los años de la posguerra. Esto será el próximo jueves, pero nosotros nos vamos a ir por último, antes de despedirle este miércoles, a ir a conocer cómo se hace una prueba PCR para detectar el coronavirus, para detectar el COVID-19. Para ello nos vamos a ir en directo con José Manuel Sánchez, que lo veo que ya está ahí preparado, porque nos vamos a Preventor para que nos enseñe qué procedimientos hay que seguir para realizarse un PCR. Adelante, José. Estamos en Pues parece que tenemos algún problema con nuestro compañero José Manuel Sánchez. Vamos a intentar recuperar el sonido y la imagen, porque parece que no hay una buena cobertura desde el sitio, desde la clínica de los amigos de Preventor. Los compañeros de realización ya están intentando recuperar esa imagen para que todos ustedes conozcan
cómo hacer una prueba PCR para la detección del coronavirus. Mientras tanto, también contarles que estamos viendo ya ahí, nos llega la señal en directo. Bueno, vamos a ver dentro vídeo, a ver si lo podemos escuchar. Pues parece que no, ahora parece que nos llega la imagen, pero no tenemos el sonido, así que no me queda otra que despedir el programa, porque si no tenemos el sonido ni tenemos la imagen, pues no hay otra. Pero bueno, ya mañana o pasado veremos cómo se hace una prueba PCR para detección del coronavirus, que seguro que es bastante interesante para todos ustedes que están en casa. Pues así despedimos un día un poco atípico, porque teníamos ya preparado a Sebastián Fernández y a los amigos de Preventor para ver cómo se hace una prueba PCR. Pero señores, cuando son las 2 menos 20 de la tarde de este maravilloso miércoles 19 de agosto, ponemos punto y final a este Redacción Plus. Como siempre, les espero mañana aquí a las 12:20 de la tarde. Pasen una feliz jornada. Adiós.